Buen día, ¿cómo les va? Paz del Señor, bendiciones. Lindo poder encontrarnos nuevamente para celebrar juntos el regalo de la vida que nos da Jesús. La palabra es bendición para los tiempos malos o para los malos tiempos. ¿Será? ¿Es así? ¿Su palabra es bendición? ¿Cuántas buenas noticias hemos recibido en esta semana? ¿Cuántas malas noticias hemos recibido en esta semana? Por lo menos levánteme la mano así a ver si estamos sintonizando el mismo canal. ¿Sí? ¿Cuántas de las buenas? A ver. Bien. ¿Cuántas de las malas? Algunos levantan las dos manos juntas. ¿Sí? ¿Y cómo afectan las buenas noticias en nuestro interior? Esto no hace falta que lo contesten, pero sí que lo vayan pensando. ¿Cómo afectan las buenas noticias en nuestro interior y las malas noticias en nuestra vida? ¿De la misma manera? ¿Nos impactan diferente? ¿Y qué pasa no solamente con las buenas y malas noticias, sino con lo que nosotros vemos e interpretamos de nuestro alrededor, de lo que escuchamos, cómo vamos interpretando la vida que va sucediendo alrededor nuestro? Dios siempre tiene una buena noticia. Dios siempre tiene una buena noticia. No significa que cierra sus ojos a las malas noticias. No significa que cierra sus oídos para no escuchar lo malo, sino que Dios, en medio de todas las circunstancias, tiene una buena noticia. Dice allí en Corintios, 2 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 7, una historia de Pablo, del apóstol, dice, en esta versión NBI, hagan lugar para nosotros en su corazón. Lindo como lo pone en forma poética. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza, dice el apóstol Pablo, y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de nuestras aflicciones, me desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo descanso, la pasó mal allí. Nos vimos acosados por todas partes. Conflicto por fuera, temores por dentro. Cualquier relación con este tiempo, esas casualidades de la palabra nomás. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí. Lo cual, dice, me llenó de alegría. Este texto, fíjese, esta primera parte, un lugar en el corazón. Un poquito anteriormente, Pablo viene diciendo la misma idea en el capítulo 6, versículo 13, dice, abran, ensanchen sus corazones. Le está dando permanentemente una plena bienvenida amorosa a los de Corinto, que parece que había tenido algunos conflictos y que parece que había habido en algunas situaciones de discrepancia y que empezaban a hablar mal de Pablo. Pero él tenía un gesto de empatía, una afirmación de gracia, una apertura de reconciliación y armonía. Fíjense el texto que acabo de leer. Primero, él afirma la relación. Tienen un lugar en mi corazón. Habla de la relación. Luego empieza a discutir los temas, los contenidos.
Primero lo que Pablo hace es decir, somos hermanos, tenemos una relación, hay un cálido sentido amoroso y afectivo entre nosotros. Ensancho mi corazón para recibirlo, abro mi corazón y yo daría mi vida por ustedes, yo estaría viviendo o muriendo por ustedes. Lo que está afirmando frente a una situación de conflicto el apóstol Pablo es: afirmémonos en la relación, en el amor. Luego discutamos las cosas que tenemos diferencia, los temas que tenemos diferencia. Quiero que sepan que los amo. Luego veamos lo que está sucediendo. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Bueno, las acusaciones que tenía no eran buenas noticias, ¿sí? Agraviado, corrompido, ¿sí? Explotado, ¿sí? Lo culpaban de esas cosas. Fíjense que el tema no es menor, porque el verbo agraviar no es que les dijo algo fuerte, alguna palabra fuera de lugar. El término agraviar se refiere a un acto de injusticia. Lo que estaba diciendo, yo no hice ningún acto de injusticia con ustedes. Y este acto de injusticia podía ser por una cuestión económica, podía ser por un daño físico, podía ser por alguna otra cuestión que dañara profundamente la relación. Es decir, era un acto de injusticia visible. Defraudación, ¿sí? Económica, algún problema de violencia. Lo que le estaban culpando a Pablo era algo no menor. A nadie ha agraviado, dice Pablo. Pero es más, el texto dice, lo acusaban también a Pablo de que había hecho actos de corrupción. Y la palabra aquí de corrupción también se entiende en términos morales, éticos, pero también en términos económicos. Y sobre estas cosas le dijeron que también había sido un explotador, es decir, alguien que había oprimido a otras personas para beneficio personal. Pablo dice, nos vimos acosados por todas partes, por fuera conflicto. Y esto me llenó de temores, por dentro temores. Bueno, es importante este concepto que nos dice la palabra acá. Cuando estamos llenos de conflictos a nuestro alrededor y no sabemos cuál conflicto que está acá primero porque son todos importantes, y eso nos empieza a generar una ansiedad interna que se traduce en temor. No sabemos qué hacer. Y en vez de empezar a reaccionar frente a los problemas, lo que habitualmente hacemos es encerrarnos en nosotros mismos por esa inhibición que nos causa el temor. O la otra reacción posible puede ser que empecemos a hacer desastre hacia afuera y a contestar a diestra, siniestra cada una de las situaciones que tenemos, pero también es por esa inseguridad que nos causa las situaciones, y la inseguridad es fruto del temor. Sea una actitud que tengamos hacia afuera o la otra, lo que está rompiendo son las posibles relaciones. Lo que no está afirmando son los vínculos. Lo que está dejando de lado es el afecto. Y Pablo lo primero que dice es, ustedes tienen un lugar en mi corazón. En medio de esos conflictos que él se veía, en medio de esos temores que él sentía por dentro, en medio de esas acusaciones que él estaba viviendo, lo primero que Pablo les dice es, eso no pone en juego mi amor por ustedes. Para mí eso es tremendo. Porque no se aplica solamente a las relaciones dentro de la iglesia. No se aplica solamente a las relaciones dentro de la vida familiar. No se aplica solamente a las relaciones en la vida laboral o de amistades. Se aplica a toda la vida. Porque el mandato es fuerte.
aún amar a nuestros propios enemigos. Lo que está afirmando es que yo no dejo de demostrar mi amor por las personas, tal como Jesús lo demostró por mí, por más que estemos en desacuerdo o por más que lo que vos estés diciendo no sea cierto. Porque le doy lugar a la otra persona, porque es persona, pero le muestro que hay un camino de mayor excelencia, el amor que viene de Jesús. Claro, decirlo desde acá es muy fácil. Usted, pastor, porque está allá arriba, así lo dice, hay que amar a los enemigos, hay que amar al que me insultó, hay que amar al que me agravió. No estoy diciendo que sea fácil para mí, ni para ustedes. Estoy diciendo que este es un camino de ética del reino de Dios profundo, pero es que también es sanador para nuestra vida, porque si no, Pablo quedaba enclavado, ¿sí?, en esos temores internos y quedaba parado sin saber cómo resolver estas situaciones. Y entonces, en la certeza que él podía amar porque había sido primeramente amado, mi primer amor, porque había sido primeramente amado, es que podía también trasladar y reflejar este amor de Dios hacia la vida de las otras personas, en este caso a los de Corintios. Todo esto que vivía por fuera y los temores que tenía por dentro implicaban un desgaste interno y externo de la vida de Pablo. Claramente se sentía acosado, atribulado, conflictuado, temeroso. Pablo estaba desconsolado. Estaba desconsolado. Se sentía plenamente solo y abandonado. Desconsuelo es eso. Fíjense que el texto sigue diciendo que sintió consuelo, es decir, lo que le trajo de vuelta la alegría, que ya lo vamos a ver, fue el consuelo. Por lo tanto, uno podría simplificar y decir, Pablo se sentía desconsolado. Es decir, se sentía solo. ¿A quién le cuento esto que me está pasando? ¿Cómo hago para sobrellevar estos temores que tengo por dentro? ¿Cómo hago para enfrentar estos conflictos que tengo diariamente? Y uno dice, no, tenés que encerrarte y orar en el Señor y Él te va a dar el consuelo necesario. Y lo primero que tengo que decir, sí, amén. Pero también es necesario el consuelo que vienen de nuestros hermanos y hermanas, que hacen visible la presencia de Dios en medio de nuestra vida también. Porque fíjense que el texto no dice, y recibí consuelo de Dios que me consoló y me dio la fuerza para seguir batallando todas las luchas. ¿Sí? ¿Lo podría haber dicho? Sí, lo dice también al principio, cuando él dice que recibe consuelo de Dios para consolar a otro, al principio del capítulo de Corintios 2, capítulo 1. No niega lo otro, pero también le da fuerza y vitalidad en la compañía, en el acompañarnos, en el consolarnos, en el estar con aquellos que están solos en esos momentos. Y la pucha que se hace bien eso, ¿no? Pensémonos en nuestros momentos de grandes temores, de grandes ansiedades, de grandes problemas, de grandes situaciones que tenemos que atravesar y que además se nos van sumando conflictos de afuera. Y vos decís, ya con uno tengo, no hace falta un segundo, un tercero, y se van acumulando los problemas afuera. Y uno, ¿cómo hace para enfrentar? Y dice, Señor, dame la fuerza, Señor, estoy acá, Señor, ya no entiendo. No sé, la oración que te sale en el momento delante del Señor, sí. Pero qué bueno si recibimos una palabra que viene de un hermano, de una hermana, que trae fuerza espiritual. Un abrazo, un gesto, un cariño, una mirada. Un decir, che, estoy orando también por vos. Muchas situaciones en la vida seguramente nos golpean, nos lastiman, nos hacen sentir agobiados. Situaciones que nos parecen injustas con nuestra persona. ¿Cuántas situaciones? Pero eso es injusto que me esté pasando. Mira todo lo que yo hago. Mira el testimonio que trato de mantener. Eso es injusto. ¿Por qué me pasa eso a mí?
Primeramente nos quejamos con Dios y después con los que están alrededor, ¿no? Que atentan contra nuestra integridad, como le pasaba a Pablo. Había cosas que atentaban contra su integridad. Y tenía que batallar explicándole que él no había sido lo que ellos dicen que era. Es muy difícil cuando uno tiene que defenderse, decir, che, pero yo no soy lo que vos decís. Es muy difícil. Porque si vos no estás viendo esto, algo está pasando que no estás viendo este testimonio, uno se puede preguntar. Entonces es muy difícil defenderse en esa situación. Cosas que nos ofenden y sentimos que no merecemos ese tipo de trato. Sé que le estoy hablando a la congregación del lado, pero que no nos pasa a nosotros, pero digo, por ahí pensémonos en estas situaciones. Aquellos gestos que nos hacen sentir poco valorados, tenidos en cuenta, que no nos aprecian en todo lo que hacemos y somos, en todo lo que somos y hacemos, que nos han llenado de frustraciones, que nos agotan y hasta llega a producir una tristeza profunda en nosotros. Porque es como decir, ¿qué más hago? Y no solamente que produce una tristeza profunda, sino que cuando se instala esa tristeza profunda en nuestra vida, empieza a destilar ese sabor amargo, la amargura. Ya nos cuesta sonreír, nos cuesta reírnos, nos cuesta tener contentamiento, nos cuesta porque la tristeza ha ido socavando cada uno de los lugares de nuestra vida. Cuando vemos situaciones alrededor nuestro también, en nuestro contexto, una sociedad que permanentemente nos provoca muchas veces indignación, enojo, impotencia. Bueno, parte de eso compartía Gabriela, una impotencia frente a esas situaciones que tiene que vivir, pero estamos en el mismo contexto los que estamos aquí, donde vemos situaciones productos de violencia, de injusticia, de impunidad, de corrupción. Y uno dice, esto parece que no les pasa nada. Siguen su vida como... Y uno se siente agraviado, se siente muchas veces golpeado, agobiado, en situaciones que uno dice, pero ¿dónde está la justicia de Dios? Esto que me pasa a mí es muy injusto. ¿Cómo es posible que estos sigan hostigando libremente y con impunidad y uno vive como vive? Entonces, no solamente lo que nos pasa en las relaciones interpersonales o lo que nos pasa a nosotros, sino lo que está pasando en nuestro contexto. Pablo, temores de adentro, conflicto de afuera, ¿sí? No sabemos por dónde escapar. ¿Y ahora qué hacemos? Son tiempos para resistir a nuestros temores por dentro y a los conflictos por fuera. Son tiempos para resistir. Compartí el otro día en la Junta este tema de resistir. Creo que tenemos que poder resistir, ¿sí? Tema que me viene dando vuelta en estas semanas, ¿sí? Resistir. Resistir no significa ser indolente. Resistir no significa no me importa nada. Resistir no significa me alieno de esta realidad, hago la mía. Resistir no significa eso. Resistir significa estar parado con fe porque sé que viene algo nuevo, diferente y que Dios no me dejó. Resistir significa mantenerse firme sabiendo que hay una comunidad que también está sirviendo al Señor, que no me siento como Elías ahí en la cueva
que no hay más nadie que yo orando y resistiendo a esto. Hay otros que el Señor ha levantado fuerte junto a mí. Resistir, saber que tenemos una comunidad que nos sostiene. Justamente fue lo que vivió Pablo. Pablo dice que se alegró con la venida de Tito, que recibió consuelo con la venida de Tito. Pero no solamente que recibió consuelo con la venida de Tito, sino con lo que Tito le relataba, le contaba, le daba testimonio, que también traía consuelo por la preocupación que tenían los de Corinto. O sea que parece que no todos allí estaban de acuerdo en estas palabras de agravio, de corrupción y de explotación que habían dicho contra Pablo, sino que había una comunidad que lo respaldaba y llevaba, ¿sí?, su palabra de fe, de aliento, de ánimo hacia Pablo, para que ese consuelo le llegara plenamente. Lo que hace el consuelo es sacarnos del sentido, ese sentido de abandono que tenemos en el corazón. Cuando nos sentimos consolados, lo que hace el consuelo es sacarnos ese sentido de abandono. Es ayudarnos a encauzar nuestro enojo, porque cuando nos sentimos en esa situación empezamos a enojarnos y no sabemos por qué estamos enojados. Y algunos dicen, este está enojado por la vida. O sea, no se sabe bien de qué está enojado, pero ha encontrado tantas situaciones de enojo que ya se le ha acumulado y no puede distinguir los distintos enojos. Lo que hace el consuelo es ayudarnos a encauzar ese enojo de una manera transformadora. Y vemos allí que nuevamente encontramos fuerza y aliento para conectarnos con la vida. Porque el enojo y el desconsuelo, el sentido de abandono, nos desconectan con la vida de Jesús y con la vida entre unos y otros. Nos desconectan, nos encerramos, nos hacemos un caparazón, nos encerramos en nosotros mismos. Además, el consuelo nos hace sentir amados en nuestras vulnerabilidades, en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones. Es decir, allí donde nadie pareciera que nos va a amar, el consuelo que recibimos de parte de Dios y de parte de los hermanos y hermanas de la comunidad nos hace sentir amados, no en lo bueno que somos, no en lo grandioso que somos, no en todo lo que proyectamos y poderosamente hacia adelante. Nos hace sentir amados en nuestras vulnerabilidades, en nuestras imperfecciones. Es decir, en los lugares más oscuros de nuestra vida. Porque el consuelo llega allí para traer justamente ese bálsamo sanador. El consuelo penetra como bálsamo sanador hasta lo más profundo de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones. Lo que Pablo estaba recibiendo era ese bálsamo que le traía nuevamente fuerza y vida para seguir adelante con su ministerio y con la vida que el Señor lo había llamado. Porque volvió a sentirse amado. No en sus grandezas, sino también en sus pequeñeces. Por eso que para resistir las malas noticias con la palabra de Dios en este tiempo, tenemos que ser una comunidad que pueda influenciar con palabra de consuelo unos a otros. Porque el consuelo transforma la alegría, la tristeza en alegría. Lo que le pasó a Pablo. ¿Sí? Esto dice al principio, ¿no? Que había leído. Ya me perdí en el texto. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Transforma la tristeza en alegría.
pero también transforma el enojo o la ira en fuerza para mostrar justicia, porque nos indigna y podemos encauzarla por el consuelo de Dios en ser testigos de la justicia que viene de Dios. No ser justiciero, que es otra cosa, sino ser fermento de justicia para mostrar la paz que viene de Dios. Y también transforma nuestro abatimiento y deseo de compartir malas noticias, porque cuando tenemos malas noticias empezamos a quejarnos y compartimos malas noticias para todo el mundo, ¿sí? Transforma también eso en gracia de Dios que trae buena noticia y paz. Pablo tiene la gran virtud de ser, a partir de las lecturas de su carta, ser un hombre que parece que siempre es muy fuerte en lo que dice, pero también ha mostrado siempre su costado vulnerable. Los textos bíblicos nos muestran a Pablo permanentemente sus costados vulnerables. Él no los esconde. Justamente porque sabe que allí es necesario que obre el Señor, que allí es necesario tener la compañía de sus hermanos y de sus hermanas. Que en medio de nuestros temores y nuestros conflictos, nos pongamos delante del Señor, por supuesto, pero que también podamos animarnos a compartir una palabra de consuelo con aquellos que están quizás pasándola mal, que están con situaciones de debilidad, situaciones de vulnerabilidad y que hace que su vida no se pueda levantar. Entonces quizás como desafío, si querés, en esta semana, Señor, poneme 1, 2, 3, 4, 10, las personas que el Señor te ponga en tu vida, en tu corazón, para hacerle una llamadita, una visita, una palabra de fe, que quizás la otra persona está orando y la reciba de parte tuya. Anímate a llevar a una persona que tenga que ver con la congregación o a la que el Señor ponga en tu corazón. Da lo mismo en el sentido del reino de Dios, ¿sí? Esa palabra de consuelo para aquellos que se sienten en este tiempo sin consuelo. De tal manera que no sea algo que llene solamente nuestro corazón, sino que muestre el reino de Dios a través de nuestra vida. Oramos. Buen Padre y bendito Dios, queremos darte muchas gracias por este tiempo que compartimos. Gracias, Señor, porque podemos recibir tu palabra, la cual sabemos, Señor, que produce frutos de gracia, frutos de amor, frutos de poder en Jesucristo. Gracias, amado Dios, porque cuando nos predisponemos en tu Espíritu habla con claridad a nuestra vida. Que como iglesia podamos ser testigos, Señor, de tu maravilloso consuelo y de tu maravillosa misericordia, Señor, que se extiende y se da para llegar a muchos. Que podamos nosotros también ser portadores, Señor, testigos de eso, mostrando a otras personas de tu consuelo y de tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que tú estás con nosotros. Amén y amén.